Bienvenidos al capítulo tercero de nuestro videopodcast Cultural Fit Insights, una serie de encuentros por los que pasarán grandes líderes empresariales para dialogar sobre la importancia de la cultura y los valores desde una perspectiva práctica y pegada a la realidad de las organizaciones. En el día de hoy tenemos la inmensa suerte de contar con una invitada excepcional que no es otra que Jessica Salazar. Jessica Salazar, que es consultora socia en Co-Creamos, una empresa consultora con base en Costa Rica y que tiene gran experiencia en el acompañamiento a empresas e instituciones en el área de la gestión del talento. Voy a dar la bienvenida y voy a agregar al escenario a Jessica. Jessica, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal por allí, por Costa Rica? Antonio, buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias a Dios. Me alegro mucho de saludarte. Igualmente, aquí en Costa Rica, bien, caluroso, soleado. Ayer llovió después de mucho tiempo en que no lloviera, así que estamos bien. Hoy amaneció fresquito. Bueno, la lluvia siempre es una dicha, como dicen allá, ¿no? Y aquí en Sevilla también pasamos los rigores del tiempo y de la meteorología. Muy bien, pues bueno, Jessica, estamos muy contentos de tenerte hoy aquí, de haberte sumado para este podcast que lleva pues por su tercera entrega, por su tercer capítulo y en el que contamos siempre con personas, con profesionales de muy elevado bagaje, ¿no? En el ámbito, sobre todo, de la gestión de personas y de la cultura y de los valores, ¿no? Yo te he presentado de forma un poco breve o escueta, pero te doy la oportunidad. Me gustaría que nos contaras un poco más acerca de, bueno, qué es lo que haces, a qué te dedicas, qué es lo que hacéis en Co-Creamos. Muchas gracias, Antonio. A ver, ¿quién soy? Es una pregunta muy amplia, pero soy madre de 4 y 3 están conmigo, así que mi día a día está bien ajetreado, seguramente como muchos de los que nos están escuchando. Me mantengo muy actualizada gracias a eso en diversos temas, así que me toca andar navegando, lo cual me ha permitido ese rol de madre entender que cada ser humano es muy único y a pesar de que son formados bajo una misma estructura en un día a día, cada uno tiene personalidades muy diferentes y eso me ha permitido entender también a nivel profesional por qué las relaciones en las empresas e interrelacionarnos es todo un tema. Soy directora también de una fundación que se llama Escuela de Vida para la Paz Mundial, que se dedica a educar para educar para la paz. Y empieza con niños desde los 5 años, formando en temas de valores, hasta nosotros, con un entendimiento mayor de lo que sí es la paz y el constructo de cada quien sobre ese término que es tan amplio, pero muchas veces no tan claro. De vuelta, mucho aprendizaje sobre el tema de interrelacionalidad entre los seres humanos. Y con mi socio Andrés y José, con mis 2 socios, hemos ido dándole y moldeando Co-Creamos como una empresa que se dedica a entender las organizaciones a otras empresas, ayudándoles a comprender y a definir su estrategia y abordar el tema de transformación digital como un proceso de adopción de la tecnología por parte de personas. Así que hemos navegado en diferentes tipos de organizaciones, desde el sector educación, que es donde he estado muy de cerca al nivel de mi carrera profesional, así como sector construcción. Hemos trabajado para empresas para instituciones del gobierno y de otros sectores adicionales, del sector de alimentos, de restaurantes, pero todos al final llegamos a la misma conclusión en el que son personas las que están detrás, teniendo que hacer que esta estrategia que esté o no esté definida, pero siempre está en la cabeza de alguien, pueda hacerse realidad.
de una o de otra forma. Así que eso es lo que hacemos, acompañamos en esa creación de una hoja de ruta de la estrategia y también de transformación digital a las empresas para que puedan llegar a puerto seguro, porque al final, en el fondo, es un tema de adopción de los seres humanos a nuevos comportamientos, y para con esto conseguir alcanzar las metas que están buscando. Muy bien explicado. Muchas gracias, Jessica, y una excelente labor la que realizan desde CoCreamos. Me gustaría conocer tu opinión como experta y vamos a empezar a hablar un poco pues, sobre los retos de trabajar con la cultura, esa cuestión, ese concepto, ese tema tan de vanguardia como es la cultura corporativa y los valores. Y en tu opinión, según tu experiencia, ¿cuál ha sido el mayor desafío al que te has enfrentado a la hora de trabajar con algo a priori tan etéreo, tan intangible como es este tema de los valores y de la cultura? ¿Cuál ha sido el principal reto que habéis enfrentado? Es una muy buena pregunta. Las empresas creen, y voy a dejar, a ver, cuando hablo de empresas, hablo de las personas que están dentro de las empresas. Y yo creo que ese es el primer gran reto. Romper el término de empresa como algo allá inexistente, a entender que al final, de vuelta, son personas las que componen las empresas. Lo primero es romper que los valores que son de la empresa son esos que están escritos y puestos en la pared. Y comprender juntos que al final los valores que realmente moldean la cultura, la organización, y son los que de forma implícita nos ayudan a tomar decisiones en el día a día. Y digo implícita porque no los tenemos al frente cada quien. Yo no me fijo si respeto es uno de mis valores. Yo nada más actúo con respeto según mis creencias, mis principios, mis experiencias de vida. Entonces, es que las empresas entiendan que al final estos valores son de las personas, los valores que se viven en las empresas son los valores de las personas que más influyen dentro de la empresa. Y puede ser para bien o para mal, pero son esos, no son los que están escritos en la pared. Si yo quiero que los valores que yo declaré como relevantes dentro de la organización sean los vividos dentro, tengo que saber escoger bien quiénes son las personas que están dentro de la empresa y quiénes van a ser esas personas líderes. Y a esos líderes que son informales, conocerlos bien, conocer cómo se comportan, porque de vuelta son influyentes en otros y sus valores son los que van a transmitirse a las otras personas y los van a copiar de una u otra forma o emular y los van a hacer propios y así se van a comportar dentro. Entonces, al final, los valores lo que nos permiten es definir cómo yo quiero que se viva y se comporten dentro de la empresa cada uno de mis colaboradores. Y cómo quiero que tomen decisiones, cuando yo los veo y cuando no los veo, y eso es aquí dentro de la empresa y fuera de la empresa, porque siguen siendo mis colaboradores. Pues dices cosas muy interesantes, ¿no? Lo primero, esa distinción, ¿verdad? Resaltar esa distinción entre los valores declarados, ¿no? Esos valores que muchas veces tienen gran parte de aspiracionales, ¿no? Esos que rotulamos las paredes con ellos, pero se quedan ahí preciosos en una pared, en una presentación de PowerPoint, pero que no se interiorizan, no se acompañan con la ejemplaridad, con los comportamientos, no se accionan. Es decir, la cultura al final pues requiere, y sobre todo transmitir la cultura requiere accionar esos valores, ponerlos en acción, ¿no? Y ello nos lleva a hablar necesariamente, y además lo has dicho muy bien, de valores vividos, ¿no? Los valores que se viven en el día a día, que se aprecian, que se observan en la organización, ¿no? Y luego pues has comentado muy bien el tema de las personas que son los estandartes, ¿no? O los que por así decirlo, reflejan esos valores, ¿no? Los abanderan, los abanderados, ¿no? Y son los encargados precisamente de accionar esos valores y de predicar con el ejemplo, ¿no? Así es. Mi segunda pregunta va un poco profundizando en esta línea de la importancia estratégica que tienen los valores
en la gestión de recursos humanos. Desde tu perspectiva, ¿por qué piensas que o hasta qué punto crees que es importante considerar, tener en cuenta los valores de las personas? ¿Cuáles son los valores más y menos presentes, los valores predominantes dentro de un proceso de selección o de promoción o de desarrollo de personas? Okay, esto lo voy a contar con un ejemplo de algo que nos pasó hace un tiempo atrás, justo cuando por primera vez pasamos Cultural Fit. Nos conocimos, por cierto, ahí, durante ese proceso. Todavía no éramos partners, éramos clientes nada más. Estábamos con una institución gubernamental haciendo un proceso de direccionamiento estratégico, y con ellos nos pasó algo curioso el primer día. Llegamos, estábamos mis socios y yo, mis compañeros y yo, justo abordando qué queríamos, cómo iba a ser el proceso, qué íbamos a estar pasando, qué queríamos que sucediera durante ese proceso, cuál era el compromiso nuestro y el esperado de las personas, esas primeras bases que uno sienta cuando empieza un proceso de acompañamiento y consultoría. Hay un coffee break y nosotros tres nos quedamos un momento hablando, la gente sale, recoge la bolsita donde estaba y nosotros salimos. Sorpresa. No había nadie afuera, donde uno se espera que la gente esté compartiendo, comiéndose lo que trae en la bolsita de la comida y hablando. No había nadie. Y nos sorprendimos y nosotros, ¿dónde se fueron? Tal vez es que estaban en algún lugar que no conocíamos. Bueno, 15 minutos después, cuando ya llegan, les preguntamos, ¿dónde están? Y dice, nos fuimos a nuestras cuevas. Cada uno tomó su bolsita y se fue a su lugar donde normalmente se sienta. Esa mañana había sido distinta, comenzaron haciendo algo diferente de su día a día, pero aún así, el comportamiento de cada uno fue repetir lo que sucedía, agarrar e irse a su lugar de trabajo. Nosotros después nos fuimos a dar una vuelta y nos dimos cuenta que además eran 4 departamentos y en cada departamento había un microondas. Pero además había un comedor abajo que era total, era de toda la institución, pero cada departamento tenía su microondas. Y uno va entendiendo, ay, aquí hay algo, ¿verdad? Cuando en esa conversación nos preguntamos, ¿qué pasó? Nos dije, es que ustedes, los consultores, no nos dijeron que teníamos que quedarnos aquí. Y entonces nos fuimos. Y cuando pasamos el Cultural Fit, que fue cuando conocimos la herramienta, no había que ser muy científico para entender cuál era el resultado. ¡Wow! Un fuerte arquetipo en normas. Claro. Muy propio de ese tipo de instituciones, pero nos permitió entender cómo hablarles a ellos, cómo pedirles cosas, por qué reaccionaban, cómo reaccionaban. Recuerden, los valores se expresan en comportamientos, que terminan en decisiones. Entonces nos permitió ajustar el proceso de abordaje nuestro y de construcción de algo que era realmente relevante para que ellos pudieran llegar a puerto seguro junto con nosotros, es decir, equipo con nosotros, pero nosotros adecuarnos a un tema de cultura. Y súper interesante porque cuando lo pasamos ellos nos decían, queremos dejar de ser tan de normas y llegar a ser más de personas, porque nos empezaron a escuchar diciendo que para lo que querían construir, que era formar a docentes, tenía que ser de persona a persona, entendiendo quiénes eran esas personas que estaban al frente, y eso era romper con su propia cultura porque no lograban ni siquiera hablarse de frente, sino era con un correo electrónico de por medio. Y eso no está ajeno a lo que ocurre en otras empresas, pero nos permite entender, comprender los valores, nos permite entender mucho por qué ocurren. Ahora, si ellos querían llegar a ser de personas, y recuperando tu pregunta sobre por qué es importante en procesos de contratación, entonces
el poder utilizar una herramienta que me permita a mí entender los valores de esta persona y qué encaje hace con los valores de la organización y los valores hacia donde yo quiero dirigirme para ayudar a la empresa a llegar allá. Si yo no tengo ahorita muchas personas que vivan los valores nuevos a los que yo quiero llevar, necesito traer gente que me ayude a modelar esa nueva cultura. Y para eso necesito poderla escoger bien. Y ese escogerlo es donde empieza un proceso de selección basado en valores que hagan fit con lo que yo estoy buscando. Correcto. Bueno, qué interesante lo que comentas, ¿no? Y realmente, bueno, pues es una problemática, ¿no? Es muy evidente en muchas organizaciones, ¿no? Tienen, pues, un problema importante, primero a la hora de identificar sus valores, de diagnosticarlos de forma certera, de forma rigurosa, tanto los valores actuales como los valores deseados, ¿no? Lo que dan forma a la cultura meta. Y una vez que tengamos ese benchmark, una vez que contamos con ese benchmark, con ese perfil con el cual contrastar o comparar, o como se dice también, usando el término anglosajón, matchear, pues lo que se recomienda es ese proceso, ¿no? Inicializar ese proceso de selección en base a valores o selección por valores que muy bien comentas, ¿no? Que básicamente pues supone identificar, evaluar los valores predominantes en los candidatos para contrastar. A veces, ojo, no siempre lo que vamos buscando es el fit, el encaje. No tenemos que obsesionarnos con optimizar o con incrementar el KPI de Cultural Fit, ¿no? Porque a veces justo lo que necesitamos para hacer un cambio son gente que aporte. Y más que Cultural Fit, pues sería una perspectiva de Cultural Add, ¿no? Ver qué valores me aportan ciertos candidatos para pasar de un estadio de cultura A a otro estadio de cultura B, ¿no? De una cultura a lo mejor más normativa, quiero pasar a una cultura más innovadora o más people, más orientada a personas, y para ello necesito apalancarme, como tú lo has explicado muy bien, apalancarme en estas personas que van a ser los que accionen ese cambio cultural, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con la herramienta de selección por valores se cierra un poco ese círculo, ¿no? Así es. En ese sentido, me gustaría muchísimo que, bueno, con Cultural Fit, a través de nuestro método, el Cultural Fit Assessment Method, venimos colaborando desde hace ya bastantes meses con Co-Creamos. Ustedes han tenido la oportunidad de ofrecer nuestra solución a diferentes empresas en el ámbito de Costa Rica, región del Caribe, y me interesa si pudieras compartir con nosotros cuál ha sido el feedback, ¿no? El feedback que te han ofrecido algunos de tus clientes, ¿no? Tras la implementación del método CEFAM, si pudieras compartir con nosotros algún ejemplo específico, algún caso de éxito, algún feedback que creas reseñable, pues te quedaríamos agradecidos. Bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, ese que les acabo de contar es uno. A nosotros nos ha tocado más, con la buena sorpresa, es que todavía en esta región están buscando o les gusta muchísimo Cultural Fit, pero para un entendimiento, un diagnóstico. Todavía la parte de la contratación ha sido un segundo paso que ven, porque las empresas están tratando de entenderse a sí mismas. Están en esa fase de descubrimiento, porque cuando pasan por procesos de estrategia o justo de cambio, como lo provoca la transformación digital, es un proceso de mucha entendimiento, mucha introspección dentro de la empresa, entendimiento de verdad qué es lo que queremos hacer. Y creo que es igual que los seres humanos, ¿verdad? Pasamos por ese proceso para poder, ¡pum!, hacer algo diferente. Nos ha servido, por ejemplo, estamos con una empresa justo en temas de construcción, estamos en su proceso de construcción de valores, y el poder haber pasado primero la herramienta, ellos descubrieron valores que no eran conscientes que lo tenían, y los cuales nos ha permitido apalancar y con ellos descubrir inclusive ventajas competitivas que no eran conscientes que tenían, pero gracias a una reflexión sobre los valores. Nuestro proceso, por ejemplo, en temas de elaboración de la estrategia es agarrar los valores y ponerlos a ellos a describir en comportamientos accionables, para que las personas cuando los lean, no lean a la pared respeto,
con la definición de la RAE, la Real Academia Española, sino con la definición de X empresa, así, en comportamientos que quiero que ocurran. Entonces lo escribimos a manera de comportamiento y nos ha permitido que esta selección de valores sea más certera y más precisa en lo que realmente quiere la empresa vivir y está viviendo, porque suele ser una mezcla entre lo que yo vivo hoy y lo que deseo vivir. Y eso nos permite a nosotros, y que ha sido parte de lo que nos ha permitido construir, es una vez que agarro y entiendo los valores que yo deseo vivir, cuáles van a ser las acciones concretas que voy a realizar y dejarlas definidas dentro de esta hoja de ruta para poder accionar los valores, para poderlos de verdad convertir. Eso ahí, y también en los procesos de transformación digital, que son procesos de adopción de tecnología por parte de personas, en donde el acompañamiento en ese cambio, el acompañamiento se hace a las personas para que puedan entender cómo, para que puedan realmente entender para qué es el cambio y por qué lo quiero vivir dentro de la empresa, qué beneficio me va a generar y qué cambios debo realizar yo a nivel personal. Porque si yo no lo cambio, no va a suceder nada más. O sea, soy yo la que cambio. Entonces, entender a la empresa de vuelta, si tiene una cultura digital, que es uno de los arquetipos culturales que logramos identificar dentro de la herramienta. ¿Cómo están en temas de cultura digital? ¿Cuál es su estado de salud, por decirlo así? Y con eso, de vuelta, bajarlo en acciones concretas que tengo que hacer. Y lo bonito de la herramienta es que me permite entenderlo a nivel de empresa, pero a nivel de jugadores, ¿verdad? De cada una de las personas. Y entonces me permite diseñar un plan de acción por persona. Y ya ahí, a través de coaching o a través de mentoring, poder ir modelando, ¿verdad? Acompañando que la persona genere los cambios para poder llegar a puerto seguro todos juntos. Sí, muy interesante esto que comentas, ¿no? Además, precisamente nosotros somos convencidos, ¿no?, de que partir de un diagnóstico certero es básico, es clave, ¿no? Es decir, no tiene tampoco mucho sentido empezar a seleccionar por valores si no tienes claro cuáles son tus propios valores, ¿no? Tienes que partir de una parametrización, ¿no? Decir, oye, somos así. Bueno, es verdad que hay empresas que lo tienen muy claro, ¿no? Que lo han trabajado, el tema de la cultura. A veces caemos un poco en el tópico de que los valores declarados no tienen por qué necesariamente ser aspiracionales. Hay empresas que sí lo tienen muy, muy trabajado, ¿no? Pero sí que es recomendable medirlos, cuantificarlos, ¿verdad? Decíamos que sin medir, sin datos, pues simplemente nos quedan las opiniones, ¿no? Por eso es importante este aspecto, ¿no?, de la medición, de la cuantificación, de la introducción de KPIs. Y en este sentido lo contabas muy bien, Jessica. Las empresas en Costa Rica, por la experiencia que hemos tenido, se han centrado mucho, ¿verdad?, en el diagnóstico, en ese esfuerzo por comprender cómo son, cuál es su cultura y hacia dónde desean ir, ¿no?, la cultura actual y la cultura deseada o cultura meta. Y a mí me parece eso un enfoque muy, muy acertado. Estoy de acuerdo contigo en que partir de un diagnóstico certero es clave, es muy importante, pero igualmente yo lo que le diría a todas estas personas, a todos estos clientes que ya han confiado en nosotros, ¿no?, en CoCreamos y en el método CEFAM para el diagnóstico a través de la solución CEFAM Team and Company Diagnose, que cierren el círculo, ¿verdad?, que empiecen a usar también la herramienta de selección. La herramienta de selección es un mecanismo, un vehículo, una herramienta que les va a permitir a partir de ahora acertar en el blanco, ¿no? Dar en la diana, es decir, ¿yo qué necesito? Soy consciente de mis necesidades, de mis carencias. Para llegar de A a B, de la cultura actual a la deseada, necesito estos perfiles, pues vamos a identificarlos, ¿no? Y para eso pues tienen la solución CEFAM Mindset Profile, que lo que hace es darnos un diagnóstico del perfil de mentalidad y valores predominantes en los candidatos. Por lo tanto, con eso pues estaríamos aportando, ¿verdad?, una solución integral a toda esta problemática de nuestros clientes. De acuerdísimo. Nosotros, parte de lo que hemos estado trabajando acá es entender si hay una herramienta similar
que ya estén utilizando en el área de recursos humanos o de talento humano? Y la respuesta es no. Ya hemos hablado con personas que están también en el eje de gestión de talento y ha sido interesante porque no ha sido algo con lo que una práctica que se haya utilizado. Tenemos herramientas para comprender la personalidad, para entender los estilos de pensamiento, bueno, un montón, ¿verdad? Todo lo que normalmente con lo que queremos parametrizar una persona y con eso entenderla mejor y estar seguros de qué es. Pero no tenemos a la mano una que nos pueda hablar sobre los valores, que habla más sobre un tema de cultura, de quién soy como ser humano y cómo yo tomo decisiones en la vida. Es curioso, yo vengo de una empresa del sector agroforestal, una empresa familiar, y en algún momento en la junta directiva mi padre nos preguntaba cómo hacer para saber si estoy contratando a la persona correcta. Él es médico y claro, su formación es médico, ¿verdad? Pero se desligó a la medicina hace un tiempo. Y entonces le pregunto, papi, ¿cómo es que haces el proceso de contratación? Y me dice, yo lo hago como una entrevista médica. Se me olvida esa otra parte, solo veo, empiezo a hacer preguntas, pero no logro identificar esa otra parte. Sé que hay un vacío. Y ese vacío es parte de lo que estamos tratando de dar a conocer con CoCreamos aquí en esta región, en esta parte de Centroamérica, para que las empresas comprendan que sí hay una herramienta y que cuando nosotros comenzamos como clientes, no comenzamos como partners de entrada. Y comenzamos como clientes porque también teníamos la necesidad de comprender mejor a la empresa a la que teníamos, con la cual estábamos trabajando, la institución con la cual estábamos trabajando. Y nos gustó tantísimo porque de verdad que nos funcionó, que fue cuando dijimos, esto lo queremos dar a conocer. Eso es como cuando usted encuentra algo que de verdad siente que le ayudó y quiere que otros conozcan lo mismo. O sea, cuando yo aprendí cómo se conforman los equipos y las etapas que pasan, yo dije, quiero que esto lo conozcan otros y ahora lo enseño en mis clases. Bueno, eso mismo queremos, vivimos dentro de CoCreamos y dijimos, queremos que se venga a este lado del mundo y de verdad lo podamos vivir en Centroamérica porque lo estamos necesitando. Las empresas necesitan entender y comprender mejor a quién están contratando, comprenderse mejor y tener más cuidado de la cultura que están desarrollando, ser responsabilidad de la empresa. Queremos, qué cultura queremos definir adentro y eso solo lo logramos a través de las personas que realmente están ahí y estamos trayendo. Ojo, es muy importante a quiénes estamos trayendo adentro. Entonces, aquí que se vuelve una herramienta que necesitamos que las empresas den ese paso, ¿verdad? Y estoy con vos en eso, es dejar de ser, de ahorita ya pasar del proceso de diagnóstico a pasar un proceso de ya entiendo quién soy, a dónde quiero llegar, ahora sí, usémosla para contratar. Qué bueno, pues no sabéis cuánto lo agradecemos, ¿no? A ti, a Andrés, a que también te pido que le des mi saludo de mi parte, a Andrés Schum. Ya por ir cerrando, por ir terminando, el tiempo pasa volando cuando estamos hablando de estos temas tan interesantes. Me gustaría una última pregunta para que me des tu opinión sobre cómo ves la evolución de la selección por valores en el futuro de las empresas en Costa Rica. ¿Y qué papel crees que jugará el CEFAM alineado con CoCreamos en este proceso? Un mensaje que le quieras lanzar a las empresas, a los empresarios, a los tomadores de decisiones, ¿no? En el ámbito del talento en la región. Uno es entender que el papel del área de gestión de talento es estratégico entre las empresas. Las empresas decaen no solo por malas decisiones que se toman, sino por la cultura que desarrollan adentro. Es responsabilidad prioritaria de la empresa entender la cultura, tomar acción, entenderla, comprenderla y tomar acción sobre los cambios que se quieren hacer. Y ese tomar acción, como lo comenté antes, viene desde, creo que es una cadena un poco más larga, desde mi responsabilidad como empresa de qué aporte estoy haciendo a la comunidad donde estoy, porque los valores se empiezan a formar desde los niños.
Los jóvenes que están en nuestras escuelas y que salen tarde o temprano y nos llegan a nuestra empresa. ¿Qué valores queremos que traigan ellos? Así que tengo un tema de responsabilidad sobre mi comunidad, sí, a pesar de que no lo vea directamente, porque eso es un tema a largo plazo. Pero claro, tarde o temprano, si yo sueño crecer como empresa, tengo que entender el entorno en el que estoy y la responsabilidad que tengo para poder desarrollar ese entorno, porque estos chicos llegan a mi empresa a trabajar y son los que van a modelar la cultura en ese momento. Hoy nos quejamos que vienen con una forma de pensar y que quieren cosas distintas. Bueno, ¿qué queremos? ¿Cómo queremos que vengan? Y tengo que ir a accionar sobre eso. Eso es lo primero. Sí, tengo un tema de responsabilidad social que tengo que abordar. Eso es lo primero. Ahora, ya están dentro de mi empresa o están a punto de entrar. Si están a punto de entrar, ¿a quiénes quiero dentro? Porque el ambiente, el clima y la cultura que van a formar también es responsabilidad. Y desde la selección tengo que saber hacerlo. Y tercero, adentro, ¿qué acciones voy a tomar? Conozco mi cultura, conozco esos valores, sé a dónde quiero llegar. Y ese trayecto de, si me conozco hoy y sé a dónde quiero llegar, ¿qué acciones voy a realizar? Porque la cultura de vuelta puede comerse la estrategia, como dijo Drucker. Y no es un cliché, es la realidad y lo vemos día a día con las diferentes empresas. Por ejemplo, en transformación digital. Nos ha pasado empresas donde nos dicen, hemos invertido $1 millón tratando de implementar un ERP y la gente no lo quiso. Fracasado. Y la gente no, exactamente, la gente no, $1 millón, ya lo pueden cuantificar. Necesitamos ayuda, esta vez lo queremos hacer diferente, nos pueden ayudar. Ok, si ya les dolió, ahora sí entendamos, hagamos el proceso y es un acompañamiento a las personas, pero de vuelta son acciones que tengo que realizar. Qué bueno, pues magnífico corolario, como no podía ser de otra manera, citando a los gurús, citando a Peter Drucker, la cultura se come a la estrategia para desayunar. Eso aquí en Cultural Fit lo tenemos como uno de nuestros lemas, ¿no? Ha sido un verdadero placer, Jessica, contar contigo. Amenazamos con volverte a molestar seguramente para nuevos eventos y, bueno, encantados de que hayáis pasado por aquí y, por supuesto, seguimos en contacto, seguimos trabajando codo con codo en nuestro afán de ayudar a las empresas y a las personas a encontrar su sitio y a trabajar, a estar en el lugar donde tienen que estar. Muchísimas gracias, ha sido un placer. A ti, Antonio, muchas gracias y espero que haya dejado mensajes y aprendizajes. Así ha sido. Un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta pronto.